Hola chicos, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a resolver algunos problemas directamente relacionados con la ley de desintegración radioactiva. Como vimos el otro día, esta ley nos permitía determinar cuál es el número de partículas que quedan de todas esas iniciales que teníamos en un conjunto de un elemento en concreto según iba avanzando el tiempo. Y para ello vamos a ver algunos casos en concreto. Lo primero que nos dicen es lo siguiente. En este primer problema nos comentan, se estudia un elemento del cual se tiene el conocimiento de que su constante de desintegración son 50 segundos a la menos 1. Es decir, que nos dicen que lambda es igual a 50 segundos a la menos 1. Recordad que lambda se medía siempre en unidades de tiempo inversas. Segundos a la menos 1, minutos a la menos 1, años a la menos 1, según la velocidad a la que nos vayamos moviendo. ¿Ok? Entonces, lo primero que nos preguntan es, en el primer apartado, calcula el tiempo de vida media de este factor y calcula, en este caso, también el tiempo de semidesintegración. Es decir, que calculemos tau de un medio y t de un medio. Recordad que son dos cosas totalmente distintas. Tau de un medio era el tiempo estadísticamente que tiene de vida media una partícula, es decir, cuánto tiempo de media le cuesta a una partícula desintegrarse, y este concepto se trabajaba como simplemente 1 dividido entre lambda. Y aquí, como podemos ver, esto sería 1 dividido entre 50 segundos a la menos 1, y por tanto esto sería lo mismo que 1 entre 50 son 0,02, y por tanto, como son segundos a la menos 1, es decir, 1 dividido entre segundo a la menos 1, esto automáticamente nos devuelve segundos, que es lo que estábamos buscando. Es decir, que en este caso nos están diciendo que nuestra partícula de media tiene un tiempo de vida de 0,02 segundos. Como os podéis dar cuenta, aquí tendríamos un elemento el cual sería bastante volátil, es decir, tendría únicamente 2 centésimas de segundo de tiempo de vida media. ¿Ok? Podemos ver que esto nos ocurre porque lo tenemos en segundos a la menos 1. En lugar de que lo tuviésemos en segundos a la menos 1, lo tuviésemos, por ejemplo, en años a la menos 1, el resultado hubiera sido 0,02 años, y en ese caso 0,02 años, si lo calculamos en días, ya serían unos cuantos días. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya habría una gran diferencia. Por tanto, esto, como ya sabéis, depende únicamente del elemento con el que estemos tratando, y en este ejemplo nos preguntan únicamente por ese valor concreto del tiempo de vida media. Si recordáis, en el caso del periodo de semidesintegración, dedujimos el otro día una expresión que nos decía que el tiempo de semidesintegración era concretamente logaritmo neperiano de 2 dividido entre lambda. Y esto nos permitía calcular perfectamente cuánto era ese tiempo de semidesintegración. ¿Ok? Recordamos que el tiempo de semidesintegración lo que nos determinaba era cuánto tiempo le cuesta a un conjunto de una cantidad concreta de partículas, las cuales no nos interesan, simplemente sabemos que en un comienzo hay una cantidad concreta de partículas, cuánto tiempo le cuesta a esa cantidad de partículas convertirse en la mitad de esas partículas. Y dedujimos a través de esas expresiones básicas que teníamos que la expresión era simplemente logaritmo neperiano de 2 entre lambda. Si alguno no se acuerda de esta expresión, simplemente tiene que poner pues, a esa expresión general de n igual a n0 por e elevado a menos lambda t. Tendría que decir en este caso que n sería la mitad de las partículas iniciales, es decir, n0 dividido entre 2. Y aquí poner n0 por e elevado a menos lambda t, y a partir de aquí ya ir desarrollando, tal y como hicimos el otro día, hasta llegar al tiempo que básicamente llegaría exactamente a esta expresión. Y por tanto, a partir de aquí, pues
lo iremos resolviendo y nos quedará logaritmo neperiano de 2 dividido en este caso entre 50, de nuevo, segundos a la menos 1. Y si ahora nosotros utilizamos la calculadora, logaritmo neperiano de 2, todo dividido entre 50. Esto nos da concretamente un tiempo aproximado, porque recordad que el logaritmo neperiano de 2 tiene un valor que es infinito, sería 0,0139 segundos, ¿de acuerdo? Esto sería el tiempo de semidesintegración. Recordad que esto es muy importante, vuelvo a incidir porque hay una gran diferencia. Tiempo de vida media, cantidad estadísticamente que le cuesta a una partícula desintegrarse. Tiempo de semidesintegración, tiempo que le cuesta a la mitad de las partículas desintegrarse. ¿De acuerdo? O lo que es lo mismo, cuánto tiempo nos cuesta llegar a perder la mitad de las partículas. Bueno, este sería el primer apartado. Ahora nos hacen la siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que el número inicial de partículas, en este caso nos dicen que es 10 a la 4 partículas, la pregunta que nos hacen sería la siguiente. Cuando el tiempo es igual a 0,1 segundos, calcula cuántas partículas quedan. ¿Ok? Es decir, en este caso nos han dado el valor inicial de las partículas que nosotros tenemos, nos han dado el tiempo que nosotros tenemos y por tanto tendremos que calcular concretamente cuánto valen esas partículas finales. Es decir, que en teoría únicamente sustituyendo en esta expresión y despejando la n, que ya la tenemos despejada, por tanto podríamos deducir cuántas partículas tendríamos para un tiempo de 0,1 segundos. Y por tanto vamos a sustituir. Tendríamos que n sería 10 a la 4, que es n0, por e elevado a menos 50, que es lambda, por, en este caso, 0,1, que es el tiempo. O lo que es lo mismo, 10 a la cuarta por e elevado a 50 por 0,1 es 5, es decir, 10 por e elevado a menos 5, y por tanto ahora venimos a la calculadora, hacemos e elevado a menos 5 y todo esto lo multiplicaremos por 1 exponencial 4. Y automáticamente obtendremos el resultado de 67,38 partículas. Como podemos imaginarnos, nosotros no podemos tener 67,38 partículas. O tenemos 67 o tenemos 68. Entonces, esto lo podríamos aproximar a 67 partículas. ¿De acuerdo? Es verdad que matemáticamente existe la posibilidad de tener esta cantidad, pero si nosotros lo pensamos, una partícula o se desintegra o no se desintegra. No existe la posibilidad de que esté ahí en un punto intermedio. ¿De acuerdo? Y ahora nos hacen una tercera pregunta que también es muy importante y es la siguiente. Nos preguntan, ¿cuánto tiempo ha de transcurrir para poder tener únicamente una décima parte de las partículas iniciales que teníamos al comienzo de nuestro experimento? Esto, si os dais cuenta, se parece un montón a calcular el tiempo de semidesintegración. ¿Por qué? Porque nos dicen que n tiene que ser igual al 10% de las partículas iniciales, que era n0, o lo que es lo mismo, multiplicar 0,1 por n0, o lo que es lo mismo, dividir n0 entre 10. Por tanto, como conocemos el valor de n y lógicamente el valor de lambda no ha cambiado, automáticamente podremos despejar el tiempo. Es decir, si yo ahora aquí introduzco ese valor actual, que nos dicen que quede solo el 10%, n0 entre 10 tendrá que ser igual a n0 por e elevado a menos lambda t. Y a partir de aquí vamos despejando. Como hemos hecho siempre, n0 con n0 se anula y por tanto un décimo es igual a e elevado a menos lambda t. Podemos decir que un décimo vuelve a ser igual a 1 entre e elevado a lambda t, porque el menos lo convierto en una fracción, y por tanto e elevado a lambda t tendrá que ser igual a 10. Y a partir de aquí
podemos despejar perfectamente aplicando de nuevo logaritmos neperianos. Logaritmo neperiano de elevado a lambda t será igual a logaritmo neperiano de 10. Lambda t lo puedo sacar como factor delante. Lambda t por el logaritmo neperiano de e es igual a logaritmo neperiano de 10. Y por tanto, como el logaritmo neperiano de e siempre vale 1, automáticamente lambda t será logaritmo neperiano de 10 y por tanto t será logaritmo neperiano de 10 entre, en este caso, lambda. Es decir, logaritmo neperiano de 10 entre 50. Y ahora aquí sustituimos este valor y sería logaritmo neperiano de 10, todo entre 50, nos da un tiempo aproximado de 0,046 segundos aproximadamente. Este sería el tiempo a partir del cual solamente nos quedaría una décima parte de nuestras partículas. ¿De acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Además, nos piden que hagamos una aproximación de la gráfica a partir de la cual debería expresarse concretamente las partículas con respecto al tiempo. Y si nos damos cuenta, esa aproximación, si yo dibujo unos ejes cartesianos aquí arriba, me doy cuenta de que aquí en el eje Y voy a representar el número de partículas y aquí abajo voy a representar el tiempo. Cuando el tiempo es igual a 0, yo tengo una cantidad concreta de n0 partículas, en este caso 10 elevado a 4. Si me doy cuenta, cuando el tiempo es igual a 0,0139 segundos, es decir, si aquí pongo 0,01 segundos y aquí pongo 0,02 segundos, más o menos por aquí, aproximadamente, debería tener la mitad de las partículas, ¿de acuerdo? De tal modo que esto caería aquí y aproximadamente caería aquí. Y como podemos ver que tenemos una gráfica exponencial negativa, es decir, que tenemos el exponente precisamente de la exponencial que es negativo, sabemos que este valor irá decreciendo progresivamente hasta que prácticamente llegue a tocar el eje, pero se extienda muchísimo en el espacio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, dándonos cuenta de que cuando llegásemos concretamente a más o menos 0,30, 0,40 y esto es 0,50, más o menos por aquí, que esto sería ese 0,046, deberíamos tener aproximadamente ese n0 dividido entre 10 partículas. ¿Qué ocurre? Que las primeras partículas, digamos que se consumen de manera relativamente rápida, es decir, las primeras partículas las perdemos bastante rápido, pero sin embargo, cuando reducimos muchísimo la cantidad de partículas que tenemos, vamos perdiendo de manera mucho más lenta. ¿Por qué? Porque la exponencial se aplica sobre una cantidad menor, ¿de acuerdo? De tal modo que aquí tendríamos, si lo estudiásemos hasta el infinito, solamente llegaríamos a exactamente 0 partículas cuando el tiempo fuese infinito. Así que chicos, habéis podido ver cómo funciona la ley de desintegración radiactiva, muy importante a la hora de estudiar el comportamiento de materiales radioactivos, que tal y como vimos el otro día, potencialmente todos los elementos de la tabla periódica podrían serlos. Es cierto que hay algunos mucho más propensos, como por ejemplo el uranio o el plutonio, que son elementos muy clásicos radiactivamente, pero sin embargo otros, como por ejemplo podría ser el potasio o el carbono, también son elementos muy radiactivos. Que sean radiactivos no implica que sean peligrosos para la humanidad, simplemente significa que se rigen bajo la ley de desintegración radiactiva. Es decir, que parte de las partículas que van teniendo las van perdiendo progresivamente. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.